Ah, bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Buenas noches. Gracias por estar aquí en este auditorio y gracias al BID por la invitación. Cuando le conté a mis amigos en Barcelona, donde vivo, que venía aquí, les conté que iba a hablar en el auditorio Enrique Iglesias. Y ellos dijeron, tiene que ser un auditorio muy importante porque es como el cantante, el hijo de Julio Iglesias. Y yo dije, no es ese. Enrique Iglesias es alguien que ha sido muy importante y ha hecho un trabajo muy importante por el desarrollo de varios países, en la dirección, en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ellos dijeron, ¿pero vas a hablar en un banco? Sí, es un banco, o sea, es como hablar en Lehman Brothers, más o menos. Y dije, bueno, no ese tipo de banco, es otro tipo de banco, es un tipo de banco que invierte en desarrollo, en proyectos de desarrollo. Y ellos dijeron, en desarrollo, ¿ok? Pero los bancos que invertían en cosas que sí daban dinero se han arruinado. O sea que tú coges el dinero rápido y sal de ahí. Porque si invierten en eso no tienen mucho futuro. Y finalmente me preguntaron, ¿y de qué vas a hablar tú en un banco interamericano, de lo que sea? Y yo dije, bueno, supongo que va a ser sobre cómo la literatura puede, o por lo menos mi literatura, que es la que yo conozco más de cerca, puede contribuir al desarrollo de los países americanos. Y ellos dijeron, ¿al qué? Pero, Santiago, tú eres un inútil. Tú escribes libros precisamente porque eres un inútil. Tú no sabes conducir un coche, tú no sabes conducir una bicicleta, tú no sabes dónde poner los números cuando pagas los impuestos. Tú escribes libros porque no sirves para nada más y es una suerte que puedas vivir de eso porque si no estarías muerto directamente. Y yo dije que no, que yo iba a hablar de cómo esos libros eran importantes para el desarrollo. O por lo menos que iba a pensar qué es lo que iba a decir para justificar que mis libros tuviesen algún sentido para el desarrollo. Y ahora debo decir que esta es la charla más difícil que he preparado en mi vida. Pero creo que sí sé por qué los libros, las novelas en general, y aquí hablaré de las mías, pero me refiero a las novelas en general, pueden servir para el desarrollo de los países, no solamente de los americanos, sino en general de los países, y para el desarrollo de las personas que forman esos países. Voy a tratar de defender una tesis muy extraña y muy discutible, y veo que hay un micrófono ahí, así que luego quizá podemos incluso discutirla, porque espero que me muestren que estoy equivocado. Porque lo que creo a partir de la experiencia de trabajo, de mi trabajo con los libros, que es la que les voy a contar más o menos, es que básicamente muchas de las cosas que consideramos reales son mentira. Vivimos en un mundo rodeados de mentiras que circulan con gran fluidez y con gran aceptación y necesitamos las mentiras para vivir en sociedad. Las sociedades, los grupos, las familias necesitan distintos niveles de mentiras y por lo tanto las novelas, en un mundo hecho de mentiras, son mejores para retratar la realidad que los textos que consideramos reales. Es muy raro, pero creo que lo puedo defender. Tienen que considerar que esta es la tesis de una persona como yo, que nació en 1975. En esa época se moría Franco, América Latina tenía muchas dictaduras militares de derecha, Perú tenía una dictadura militar de izquierda, se gestaba la retirada de Estados Unidos de Vietnam y el mundo tenía una verdad, en realidad tenía dos verdades. O eras capitalista o eras comunista. Una de las dos era lo que tú creías y tú creías en todo eso y considerabas que los que creían lo otro estaban directamente equivocados y que lo que ellos pensaban era un error. El mundo era fácil porque solamente había dos verdades para escoger.
Yo crecí, de hecho, yo soy hijo de exiliados políticos peruanos, crecí en México, que recibía a los exiliados políticos de todas partes, más o menos. Así que crecí entre niños de 5 años en los años 70 y principios de los 80, que venían de Chile, de Argentina, de Perú, como yo, de varios países de América Latina. Nosotros íbamos al colegio con camisetas que decían Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y teníamos 5 años. Yo llegaba al colegio y los demás niños me decían, ¿y eso qué es? Y yo decía, no lo sé, pero tiene escopetas, o sea que debe ser algo como los G.I. Joe. Nuestros padres tenían barbas, todos, y gafas gruesas de carey, y todos estaban convencidos de que sabían qué era lo que había que hacer en cualquier situación, en cualquier país, para que ese país fuese mejor. Y luego discutían, tenían largas discusiones con otros tíos que teníamos que se vestían diferente y que pensaban exactamente lo contrario. Y las reuniones familiares eran horas de discusiones en las que además nadie cedía nada porque eran bloques completos lo que cada uno pensaba, ¿no? Pero yo crecí en los que tenían toda esta influencia, sobre todo de la Revolución Cubana, y que no se preguntaban si iba a ser necesaria una revolución o si era posible una revolución, sino cuándo se iba a hacer esa revolución en todos los países de América Latina. Y ahí crecimos todos, seguros de que iba a haber revoluciones en todos lados, y un día se cayó el muro de Berlín. Y todas esas cosas que ellos habían creído y en las que habían basado su vida, no solamente su vida política, muchas de esas personas no tenían una vida política, su matrimonio, sus amistades, su manera de vivir, los periódicos que compraban, los canales de televisión que veían, todo se convirtió en mentira. Todo de repente se volvió falso. Yo tenía unos 15 años cuando eso pasó y entonces todos mis amigos y yo, cuando entramos a la universidad y entramos a la vida adulta, pensamos exactamente lo contrario, lo que pensaban los otros tíos. Creímos que ya sabíamos muy bien qué era lo que había que hacer, cómo era que había que, en cualquier situación y en cualquier circunstancia, mejorar la vida de un país. Y crecimos con eso en mente y se cayó Wall Street. Y creo que vivimos en un momento en el que en general se ha vuelto muy difícil tener esas discusiones que tenían mis tíos y mis padres y todas estas gentes. Estas discusiones entre gente que tiene muy claro qué es lo que deben hacer los países para desarrollarse. En el Perú teníamos muy claro que los estados no debían ocuparse de la economía, por ejemplo. En los 80 tuvimos amargas lecciones que nos enseñaron que los estados no debían ocuparse de la economía, que eso podía ser lamentable para la economía. Y hoy el país en el que el Estado controla las industrias automotrices y la banca es los Estados Unidos de América, la República Bolivariana de los Estados Unidos de América. Mis padres crecieron pensando que ciertas cosas eran verdad y luego resultaron mentira y luego volvieron a resultar verdad. Y vivimos en este mundo en el que se ha vuelto muy difícil sostener esas grandes verdades que ellos sostenían. En un mundo así, yo creo que la manera más precisa de contar y de narrar la realidad es precisamente llegar a las cosas en las que normalmente, de las que nadie habla, de las que nadie puede hablar, de las cosas que nadie puede decir. Empecé a pensar esto con una novela que escribí, que es mi primera novela, que no tiene nada que ver con política y que no tiene nada que ver con temas sociales, que se llama Pudor. Y recuerdo que Pudor narra la historia íntima de una familia, la vida sexual de una familia, incluido el gato, que además creo que es la historia más triste que tiene la novela, es la del gato,
porque los humanos somos muy crueles con los gatos y determinamos sus vidas sexuales incluso quirúrgicamente, algo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y yo quería hablar de la intimidad de la familia y de la soledad, pero precisamente ocurría que las cosas más íntimas son las que nadie te puede contar. Si alguien te cuenta algo, eso deja de ser absolutamente íntimo. Las cosas dejan de ser íntimas, secretas y personales en cuanto se los cuentas a alguien más. De manera que para retratar esa intimidad, para retratar esa vida personal de estos personajes, la única manera de ser fidedigno y de ser realista era inventármelo todo, contar la vida de gente a la que yo me había inventado y para la cual el único material con que yo contaba era mi propia vida íntima, mi propia vida personal. Estas historias se fueron construyendo a partir de cosas que yo veía como pequeñas cosas propias. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace una pareja cuando se va a dormir? Cuando un hombre y una mujer, matrimonio, se van a dormir juntos, ¿cuál es su actitud en esa cama? Si se dan la espalda y duermen cada uno mirando a un lado, eso habla mucho de cómo es su relación. Si duermen abrazados, ¿qué miran el uno del cuerpo del otro cuando se van a dormir? ¿Qué mira uno de su propio cuerpo por la mañana cuando se mira frente a un espejo? Siempre miramos las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Lo primero que hacemos frente a un espejo, y se ríen porque es verdad, lo primero que miramos frente a un espejo es esa parte de nosotros que no nos tiene contentos, pero precisamente no hablamos de esas partes. Esas partes se quedan ahí entre el espejo y nosotros y nadie nos las cuenta y nadie nos cuenta cuáles son las partes que se mira, porque son las partes que disimulamos. De hecho, esas partes que miramos son las partes en que más trabajamos. Vamos al gimnasio, compramos tintes de pelo y cambiamos, nos hacemos operaciones quirúrgicas para cambiar esas partes que son las primeras que vemos de nosotros frente a un espejo. Hacemos todo lo posible para que otra gente no las vea. Y si queremos conocer esas partes de las personas, y si queremos conocer la intimidad de estas familias, tendríamos que llegar precisamente a las partes que no cuentan de sí mismos, a las partes que ocultan de los demás, porque las cosas que nos inspiran pudor, y por eso se llama la novela así, son las partes que no nos gustan de nosotros, son las partes que escondemos. Pudor, de hecho, es una palabra muy de lenguas latinas, católicas y sexualmente reprimidas. Esta novela no se puede traducir al alemán, por ejemplo. El título, cuando se tradujo al alemán, no existía una palabra. Cuando se tradujo al turco, no existía una palabra. En italiano, en francés, en portugués, todo el mundo tiene una palabra para esto, porque venimos de la misma cultura, y es una cultura que consagra una palabra para la vergüenza de estar desnudos. Pudor es la vergüenza de que vean de nosotros cosas que no queremos que los demás vean. Partes que no queremos que los demás vean, física o emocionalmente. Y es curioso que tengamos una palabra para eso nosotros y los demás no la tengan. Pero tranquilos, los alemanes también sienten pudor y los turcos también sienten pudor, aunque no tengan una palabra específica, lo llaman de otra manera. Esta novela hablaba de esas pequeñas cosas que no se dicen y que no nos gusta decir y que tratamos de mantener reservadas. Todos sus personajes son una familia, el abuelo, el padre, la madre, los dos niños, que viven juntos, pero están muy solos porque no se pueden decir las cosas más importantes de sus vidas afectivas o emocionales. Solemos creer que a la gente a la que queremos le decimos la verdad. En realidad, a la gente que queremos estamos obligados a mentirles constantemente. Cariño, me estoy enamorando de mi secretaria. No lo decimos. Quizás sea verdad, quizás sería honesto decirlo,
pero no saldrían mejor las cosas si decimos eso. Mamá, tengo 15 años, soy chica y me estoy enamorando de mi prima. No lo decimos. La familia nos permite decir ciertas cosas y hay otras cosas que no nos permite decir porque solamente nos vamos a meter en líos y porque van a alterar la base de lo que nos mantiene unidos. Esas son las historias de esta novela, de Pudor, historias de gente, pequeñas historias, nada que altere la vida de los países, pero sí cositas que alteran la vida de las personas, personas que viven juntas y que tienen una serie de pequeños secretos que no se pueden decir. Las cosas que más propias les parecen y que más íntimas les parecen son precisamente las cosas de las que no pueden hablar, porque las cosas más íntimas están ligadas a nuestros deseos y a nuestros miedos y ponen en cuestión nuestros deberes sociales. Los personajes saben que si exteriorizan las cosas que sienten, si le dicen a los demás en esa familia qué es lo que sienten, van a poner en cuestión lo que deberían ser como padre, como madre, como hija, como abuelo. Hay una personaje que me parece muy metafórico de lo que son todos mis personajes en esa novela y otras, porque es cosmetóloga. Así que es experta en maquillar las partes que no le gustan de ella y en decirle a los demás cómo maquillar las partes que no le gustan de ellos. Y esta mujer empieza a recibir anónimos muy subidos de tono, muy eróticos. Y después de un ligero enojo, empieza a descubrir que los disfruta. Que disfruta de que alguien se fije en ella, de que alguien la desee, de que alguien trate de fantasear con ella. Y ella es una metáfora de todos estos personajes. Personalmente, yo no soy una cuarentona insatisfecha con su matrimonio, pero sí que tengo algo que todos tenemos, que es la necesidad de atención y de que nos deseen y de que nos miren y de que haya gente pendiente de nosotros y de nuestras necesidades y nuestras carencias emocionales. A partir de eso yo construyo personajes como ella. En el caso de ella hubo que leer varios números de Cosmopolitan, sobre todo, porque son las revistas que hablan del el maquillaje. Y era fascinante ver las descripciones del maquillaje. Por lo menos hay más mujeres que hombres en el público, o sea que es posible que haya más lectoras de Cosmopolitan, o que sean más de la mitad las que hayan leído alguna vez Cosmopolitan. Así que conocen esa poesía del maquillaje y es fascinante. Tú lees las descripciones del maquillaje y esta pintura le da vida a tu rostro, le da alegría a tu sonrisa, le da energía a tu mirada. Y tú lees eso y te parece que si usas esas cosas es imposible ser infeliz. Hay cosas que te dan vida y alegría y sonrisas. Y es a eso a lo que se dedica a ella. Y es así como se construyó este personaje. Es un personaje experto, de alguna manera, en mentir, como lo son todos los personajes y como en algunos aspectos de nuestra vida lo somos siempre. La siguiente novela, que es la que está aquí en inglés y en español, que yo escribí, ya tenía más que ver no con la experiencia de una familia, sino con la experiencia de otro grupo humano más grande, que es un país, y en algún sentido toda una región, que es América Latina. Como las familias, los países también tienen cosas que no se dicen, tienen cosas que es mejor guardar bajo la mesa, tienen cosas que es mejor callarse, porque si empezamos a decirlas vamos a tener un problema muy gordo. Y muchas de esas cosas tienen que ver con los pasados violentos, con los traumas, igual que las familias. Las familias
suelen reprimir las cosas que les han causado dolor en el pasado. Y son esas las cosas de las que no queremos hablar. Y son esas las cosas por las que vamos al psicólogo. Mandamos a los niños al psicólogo después del divorcio de los padres, porque ese trauma sabemos que les ha causado un dolor que no sabemos cómo manejar y que él no puede decir. Los divorcios, las separaciones, los maltratos familiares a nivel país se suelen llamar guerras. Y el Perú tuvo una. Yo crecí, de hecho, en una. Cuando yo volví a mi país de México, a los 10 años más o menos, Perú vivía en una guerra y durante el tiempo de la violencia y el tiempo posterior, hasta hace muy poco, era muy difícil hablar de ella, era muy difícil decir exactamente qué había pasado. 70.000 personas murieron, según los informes del Estado. En una espiral violenta que se desarrolló entre 1980 y 1992, al menos en sus momentos más graves, y que no tenía, como suelen tener las guerras, lugar al medio. Estabas de un lado o estabas del otro. Como yo viví las cosas cuando era chico, mi recuerdo era crecer con cinta adhesiva en las ventanas para cuando la bomba explotase, para que las esquirlas no saltasen sobre nosotros. Sabíamos que en caso de bomba tenías que tirarte al suelo y abrir la boca para que la onda expansiva pasase y no te volase los tímpanos. Sabíamos que no podías detenerte enfrente de unas instalaciones militares porque estaban autorizados a dispararte. No porque te iban a detener, porque te iban a disparar. Sabíamos que eso formaba parte de nuestra vida cotidiana. Es curioso tener 10 años y que parte de tu entrenamiento sea en reacciones ante explosivos, pero eso era nuestra niñez y eso es donde crecimos y era parte de lo cotidiano. Incluso se colaba en nuestra vida familiar la violencia. Todos sabíamos que en mi país, que es proverbialmente impuntual, lo único puntual eran los apagones causados por las bombas a las 12 de la noche en punto de cualquier fecha en que estuviese la familia reunida en torno a la mesa, en Año Nuevo, en Navidad, en algunas fechas que no entendíamos, pero que tenían que ver con celebraciones internas de Sendero Luminoso. Y en todas esas fechas, pero sobre todo en las fechas en las que todos estábamos en la mesa para que supiésemos que estaban ahí. Volaban las torres eléctricas, se iba la luz y a menudo volaban cargas explosivas alrededor de la ciudad. A veces no volaban nada en realidad, pero sonaban. Estaban puestas en los cerros para que el eco las hiciese sonar y para que supieses que estaban ahí, que te podían oscurecer y que te podían acosar. Esa era la versión que yo tenía cuando crecí, la versión de la violencia que yo y la gente como yo en la ciudad y en la clase media habíamos sufrido. Luego pasaron los años y trabajé en una institución del Estado, en la Defensoría del Pueblo, y parte del trabajo era buscar la información sobre lo que sobre la violencia del terrorismo, del luminoso, pero también del Estado. Y resultó que no eran muy distintos. Ese fue el gran descubrimiento. De hecho, según las cifras oficiales, la cantidad de muertos de cada bando es muy similar a la del otro. Desplegaron sus máximos niveles de violencia en lugares distintos. A mí me tocó una. A los que vivieron en otras zonas del país les tocó otra. Y durante muchos años era muy difícil hablar de eso porque no podías hablar de estos temas. Para hablar de esos temas tenías que estar de un lado o del otro. Y creo que yo formo parte de una generación a la que le parecían bastante repugnantes los dos, pero era muy difícil saber cómo hablar de eso y cómo situar lo que tenías que decir de eso. Si decías el Estado se ha portado de una manera terrible, inmediatamente eras situado como un terrorista. Y si decías los terroristas se han portado de una manera terrible, inmediatamente se asumía que tú aceptabas la violencia del Estado.
Después de esta experiencia me pasé años pensando cómo escribo de esto, cómo puedo escribir de esto. Yo había visto cosas muy brutales trabajando donde trabajaba y había tenido que entrevistarme con muchos asesinos de ambos lados y hablar con ellos. Y quería hablar sobre lo difícil que es saber quién es el bueno y quién es el malo en una guerra, donde más bien, como decía un sacerdote que conocí que se llamaba Hubert Lancier, los peruanos quizás tengan alguna idea de él. Hubert Lancier, que había estado en muchas guerras, que había estado en la Guerra Mundial, había estado en el Japón postnuclear, había estado en Indochina, había estado en Vietnam y después era capellán de las cárceles durante la violencia en Perú, tenía una frase muy buena sobre las guerras y que yo suscribo totalmente. Él decía que en la guerra las cosas no son blanco y negro. Eso significa que lo blanco nunca es tan blanco, pero lo negro es negrísimo. Y es muy precisa respecto a la sensación que yo creo que tenemos muchos peruanos ahora respecto de esa violencia. Luego, cuando yo vivía en España, yo vivía en Madrid cuando fue el atentado del 11M, el atentado contra la estación de tren de Atocha. Y recuerdo haber vuelto a sentir el mismo miedo que yo pensaba que tenía olvidado, el mismo miedo a salir a la calle y que haya una bomba y que te mueras. Es un miedo bastante radical y que no solemos vivir en ciudades como Washington, que además es tranquilita, llena de zonas verdes. Es un miedo que supongo que alguien de aquí, quizás alguien de Nueva York sí tenga más cercano, pero es un miedo muy raro, que yo daba por sentado y todos dábamos por sentados cuando éramos chicos. Puedes tener miedo que salgas por la calle y te mueras. Cuando fueron esas bombas pensé, no solamente ocurrieron esas bombas, sino que ocurrían reacciones a nivel global militares al terrorismo, que no dejaban de ser similares a las que había tenido Perú, reacciones militares al terrorismo, pensando que para anularlos había que usar incluso algunos de sus métodos. Y eso me hizo sentir que las cosas que yo había visto ya no eran problemas de Perú, ahora eran problemas en Nueva York, en Chechenia, en Bagdad, en Palestina, en Colombia. En muchos países vivían esta misma ambigüedad moral de la violencia y que era interesante escribir de eso. Pensé, aquí hay una historia que yo puedo contar y que puede ser interesante leer en cualquier lugar del mundo. Igual que había pensado con Pudor. Pudor, por todo lo contrario, también es legible en cualquier lugar del mundo, porque es tan chiquita, son historias tan pequeñas las de esta familia, que pueden ocurrir en Turquía, pueden ocurrir en Rusia, pueden ocurrir en España. De hecho, la película de Pudor se hizo en España y no cambiaba nada. Era una familia que en vez de hablar con acento peruano, hablaba con acento español. Y por lo demás, era igual. El gato fue eliminado porque era muy caro, es muy caro rodar con un gato, pero lo demás era igual. Y pensaba, lo mismo pasa con esta historia. Es una historia violenta, es una historia que habla de temas políticos, pero es una historia que en realidad podría estar pasando en cualquier sitio. Cambias 4 nombres, pero habla de cosas que ocurren en todas las guerras. Y yo conocía la historia, yo había estado muy cerca de la historia, yo había investigado, pero la realidad era demasiado repugnante para contarla en una historia. Si tú simplemente cuentas las cosas que yo veía, y los detalles que les ahorraré en esta charla, era tal el nivel de violencia y de brutalidad que había habido en el Perú que no es agradable de leer. No podrías llegar a más de 10 páginas con esto, porque es agotador ver una y otra vez todo el nivel de violencia real que implica una guerra. Y una vez más pensé que en mi auxilio la única solución posible era mentir. Inventé la historia de un asesino en serie, como los de películas que a mí me gustaban, como Seven en cada país se traduce diferente, The Silence of the Lambs, el silencio de los inocentes o los corderos, como se diga en cada país. Leí una novela gráfica, una historieta de Alan Moore, que se llama Desde el infierno, y que contaba la historia de Jack el Destripador. Y a partir de la historia de Jack el Destripador iba contando cómo era toda la sociedad inglesa de finales del 19. Hay una película con Johnny Depp, pero el libro es mejor. Y vale la pena porque
Va hablando desde los barrios de prostitutas de Whitechapel, en los lugares más sórdidos de Londres, hasta la reina Victoria y hasta la aristocracia inglesa y la burguesía inglesa de finales del XIX, a partir de la historia de este asesino en serie. Y eso me dio muchas ideas, porque pensé, esto es lo que hay que hacer, inventar un asesino en serie. En el fondo, de lo que yo quiero hablar es de una sociedad en la que todos se convierten en asesinos en serie. Todos consideran que hay buenas razones para matar serialmente a sus oponentes. Todos consideran, aunque no los maten con sus propias manos, todos consideran algo que siempre me ha impactado de la violencia y de las guerras. Estamos de un lado. Y entonces creemos que los crímenes que cometen los de nuestro lado no son crímenes, son gestas heroicas de hombres entregados a una causa noble. Y los de nuestros enemigos, esos sí son crímenes, aunque materialmente sean los mismos hechos. Para hablar de eso, tuve que inventar un asesino serial, para hablar de esta ambigüedad moral que me interesaba. Y lo que ocurre con un asesino serial es muy interesante. Hay dos fenómenos muy interesantes. Uno, el asesino en serie no es una figura peruana, en realidad es una figura americana. El género viene de los Estados Unidos, hasta donde yo sé. Y como la mayor parte de las cosas americanas, es global, es decir, todos hemos visto esas películas en Perú, en Botsuana, en China y en Europa. La imagen del asesino en serie resultaba mucho más universal para hablar de la violencia y para hablar de la guerra que cualquier imagen que yo hubiese visto en el terreno real, y permitía que esta historia fuese legible en muchos de los países y traducida como ha sido traducida a muchos de los países involucrados en de distintas maneras en guerras de este tipo, como este, y ahí está la traducción. Pero otra cosa que pasa, que es muy interesante con el asesino en serie, es que es mentira, y por eso es legible, sabemos que es mentira. Nos gusta leerlo, porque sabemos que realmente no existe este tipo que descuartiza a sus cadáveres y los va decorando con los motivos de... En el caso de esta novela, el asesino en serie va matando a cada víctima y va decorándola con los motivos de cada día de la Semana Santa, que es una celebración bastante siniestra sobre la muerte y sobre la resurrección, muy oscura y muy imponente visualmente. Tanto en Ayacucho, que es donde ocurre la novela, como en Sevilla, la Semana Santa es uno de los espectáculos visuales más impactantes de la tradición católica, porque es la celebración de la muerte y del triunfo contra la muerte. Así que era un gran escenario. Y trabajé mucho con un asesor de cadáveres, que yo le iba mostrando mis cadáveres y cómo los ejecutaba y mutilaba a mi asesino en serie, y él era un médico forense y me iba diciendo si estaban bien mis muertos, si estaban mal. El hígado no está aquí, el hígado está del otro lado. Recuerdo que en algún momento dejamos un muerto, muy morado estaba el cadáver, y se suponía que le habían quitado la sangre, que lo habían exsanguinado. Pero mi asesor de cadáveres me dijo que eso no es posible, que en los muertos son morados porque tienen la sangre que se coagula. Cuando les quitan la sangre son blancos. Pero lo dejé de todos modos porque era muy buena la imagen de un cadáver así. Y el asesino en serie es claramente falso. Y entonces lo que ocurría con este detective, el fiscal Chacaltana, que va investigando estos crímenes, es que conforme él va investigando estos crímenes que me inventé, va descubriendo los de la realidad, va descubriendo la historia de la guerra y la historia de la violencia que había vivido el país años antes. Como esa violencia está en segundo plano, ya no es tan repugnante. El lector puede leer la historia y puede seguir la historia. Y en último caso, si no le interesa, puede olvidarse de esa historia y solamente seguir la historia de un detective investigando unos crímenes repugnantes.
De manera que mentir era también la mejor manera de transmitir ese contenido real, y transmitir lo que había ocurrido realmente en una guerra, no solo en Perú, sino en, pues, como he dicho, en cualquier otro sitio. Y finalmente, mi última novela, Memorias de una dama, que todavía no ha llegado aquí, que está publicada en El Mundo Hispano, tiene una historia muy distinta porque yo había hecho este libro, Abril Rojo, luego escribí otro que es la historia del líder de Sendero Luminoso, que se llama La Cuarta Espada, y que es una historia real, pero que me interesaba porque parece mentira. Es decir, es la historia de un tipo que, sin dinero y sin armas y sin apoyo de gobiernos extranjeros, monta una guerra, casi vuela en pedazos un estado, y luego es detenido por ese estado y destruido por ese estado. Es como si escribiese una novela con eso, nadie creería que es una historia real. La historia era buena porque parecía falsa. Y es buena porque parece falsa. Pero después de estos dos libros, ¿cómo decirlo rápido? Yo no podía más de terroristas. Era una cuestión casi terapéutica que tenía que ver con mi infancia y con la historia de mi país y con mi propia historia personal. Y cuando escribes estas cosas, hasta cierto punto les da sentido. Escribir es darle sentido a todas estas cosas que has vivido, es fingir que tienen un sentido. La realidad es demasiado grande para tener un sentido. Ocurren cosas contradictorias, cosas erráticas. Y cuando escribimos un libro cogemos muchos datos, y cuando escribimos una historia y hay un comienzo, un nudo y un desenlace que hacen que todo tenga sentido. Entonces, hasta cierto punto, haciendo esos dos libros y tratando de darle sentido a todas esas cosas que yo había vivido, la terapia estaba concluida. Y pensé cambiar de universo, de mundo, de planteamiento, de idea para escribir otro libro. Y generalmente me gusta sumergirme en algún mundo, el de la familia, el de la violencia política o el que toque, pero que cada historia que cuente también cuente un mundo, que también cuente cómo funciona un grupo de gente que vive junta, ¿no? Y pensé que lo mejor, después de dos libros sobre terroristas, era hablar de ricos y escribir una novela sobre millonarios, sobre una millonaria en particular, entre otras cosas porque yo siempre quise ser una millonaria. Es, creo, un sueño que todos tenemos. Pero también por una cuestión que era interesante intelectualmente. Incluso si uno no está de acuerdo, como yo no estoy de acuerdo con grupos terroristas y si no justifican lo que hacen, no es difícil entender cómo te vuelves terrorista en un país pobre. Es decir, hay cosas que no te gustan y piensas que el Estado tiene que ser volado en pedazos. Es fácil entender cómo te haces terrorista en un país pobre. Lo que no es fácil entender es cómo te haces rico en un país pobre. Porque ¿de dónde sale todo eso que todo el resto del mundo no tiene? Y me puse a investigar historias, sobre todo de las familias del Caribe. Las familias del Caribe y el Caribe en general vivió un proceso histórico muy interesante a lo largo del siglo XX porque estaba muy cerca de Estados Unidos y de camino a Europa, de manera que todo lo que tuviese que circular entre ambos lugares, entre este país y esta región, pasaba por ahí de un modo u otro. Y al principio del siglo XX no éramos los latinoamericanos los que emigrábamos a Europa, como yo, sino los europeos los que emigraban a América Latina. Y llegaron muchos, y muchos, sobre todo del sur, italianos, españoles, portugueses, hacia la zona del Caribe. Y los italianos en particular tuvieron historias muy interesantes, porque su país estaba en combustión constante,
por una cosa o por otra, los grupos de italianos y muchos de los inmigrantes italianos, a merced del oleaje de la historia y de las cosas que iban ocurriendo en la historia del mundo, en la historia universal de esos años, fueron primero anarquistas, luego fascistas, luego de la mafia, y luego de la CIA, y luego revolucionarios cubanos. Y esto podía ser la misma persona a lo largo de toda su vida que simplemente iba respondiendo a lo que no eran malas personas, eran personas que trataban de sobrevivir en un entorno complicado y con un mundo muy complicado, sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Revolución cubana. De hecho, en particular, era muy interesante un momento en el que cuando termina la Guerra Mundial, los Estados Unidos deciden, necesitan, para entrar en Italia, necesitan apoyos logísticos para entrar en el país, para la ocupación italiana. Claro, hay apoyos, grupos subversivos dentro de Italia que podían apoyar a Estados Unidos, pero eran los partisanos y eran comunistas, con lo cual descartados. Hay apoyos de fascistas traidores, pero eso significa que eso se tiene que quedar después, descartados. No quedan muchos grupos más de italianos armados y organizados que puedan sabotear las defensas de Mussolini para la ocupación, excepto la mafia. De manera que son liberados líderes como Lucky Luciano, Vito Genovese y otros líderes de la mafia y enviados a Italia a condición de no volver a Estados Unidos. Quedas libre, ayúdanos ahí. Hay varias teorías al respecto y varios libros. Una dice que los mafiosos esperaban independizar Sicilia del resto de Italia y tener su país. Pero bueno, eso no ocurrió. Y terminada la guerra, los mafiosos se encontraron, grandes capos de la mafia, se encontraron en un país quebrado, en el que no se podía hacer negocios porque no había nada, sin posibilidad de volver a los Estados Unidos, y se fueron a Cuba. Y instalaron sus negocios en Cuba, dieron origen esos fueron los inicios del tráfico de cocaína, que salía de Colombia, entraba por Cuba y pasaba a Miami o a Estados Unidos. Los que mejor podían hacerlo eran ellos, que ya tenían la experiencia de la ley seca y del tráfico ilegal de bebidas. Y Cuba se convierte en ese momento, además, en el lugar más glamuroso y espectacular, porque hay mucho dinero y hay que lavarlo. Nace el lavado de dinero. Hay que darle una fachada legal a todo esto porque hay demasiado dinero corriendo y entonces empiezan a montar estos grandes casinos y Cuba se llena de las grandes estrellas de Hollywood, como George Raft, como Frank Sinatra, como en fin, muchísimos, Errol Flynn. Y los grandes actores de Hollywood están constantemente en Cuba tomándose fotos con los líderes de la mafia que están en La Habana. Muchos de estos tienen empiezan a desplegar otras actividades, empiezan a lavar sus negocios o no, empiezan a desarrollar vínculos con distintos servicios de inteligencia. Y entonces hay un gran escenario para contar una historia, un escenario en que están rebotando las cosas que ocurren en Hollywood, las cosas que ocurren en Italia, las cosas que ocurren, por supuesto, en América Latina, las cosas que ocurren en Europa. Y era un gran sitio para novelar y para contar, además, cómo se amasaron grandes fortunas en América Latina, no debido a que fuesen empresarios emprendedores y exitosos y creativos, sino debido a otro tipo de habilidades y destrezas. Y luego también quería contar lo que necesitaba una manera de llegar a esta historia. Y pensé que una idea bonita era jugar con una hija de esta familia y con un biógrafo que se parece un poco a mí y que es contratado cuando está hace unos años en España medio muerto de hambre y sin nada, sin oficio ni beneficio y sin papeles. Es contratado por una millonaria para que escriba sus memorias. Y ella quiere contar su vida de lujos y de glamour y
y de fiestas con los Rothschild, y cuando conoció a Jackie Kennedy en su yate. Y él empieza a descubrir que ella viene de una de estas familias de la mafia. Y esa es la historia que él quiere contar. Me interesaba también porque él es un fracasado, él es un desastre de escritor, es una revista y un mediocre, y lo único que quiere es sacarle a esta mujer todo el dinero que pueda. Y me interesaba porque es un perdedor. Y él llega a España, como llegué yo hace unos años, con la idea de, bueno, es peruano, y entonces piensa, a ver, ¿qué hay que hacer para ser escritor? ¿Quiénes son los únicos que viven dedicados a la literatura que conozco? Bryce y Vargas Llosa, que son dos, y los dos viven en España, entonces hay que ir a España. Y no es una lógica muy sofisticada, pero es la que tenía él. Y llega, y descubre que no es tan fácil, que por eso son solo dos, que es mucho más complicado y la vida es mucho más complicada e implica cosas como legalizarse y no eres un artista bohemio que llega a un sitio y se dedica a escribir. Para empezar, eres un inmigrante y no tienes papeles y a partir de ahí necesitas trabajo y necesitas muchas cosas que los artistas nunca cuentan. Y pensé que era interesante contar la historia. Que siempre conocemos la historia de los que triunfan, porque son las únicas historias que nos llegan. Pero en realidad son muchos más los fracasados, solamente que sus historias, que son más reales, que son más y que están constantemente ocurriendo, nunca llegan, nunca las escuchamos. Sus historias se pierden en el olvido. De manera que, ¿cuál era mi problema? Que a mí me fue mejor que a este hombre y que no tenía una heredera millonaria para contar todas estas historias. De manera que, como la realidad no me las ofrecía, me las tuve que inventar, pero son más reales que las historias reales que solemos leer sobre escritores o sobre millonarios. El Hola es una revista bastante limitada en sus fuentes de investigación respecto a la gente de la que habla, y era mucho más interesante explorar en la historia de estas familias, y era mucho más interesante explorar en el fracaso de un escritor. Con esto he tratado de decir que para poder contar verdades y cosas que me parecen reales y cosas que me parecen importantes, he tenido que mentir mucho, que mi oficio es el de mentir. Creo que uno tiene que mentir y que la narrativa sirve para mentir, porque además estas historias, las historias realmente importantes son precisamente las que nadie está contando porque nadie las puede contar, porque no accedemos a la intimidad de la gente, porque es imposible, porque no podemos contar, no hay una manera de contar desde la realidad una historia como Abril Rojo, porque una historia como Memorias de una dama, si fuese real, yo tendría una cantidad de denuncias que me harían la vida un infierno por el resto de mi vida, porque si como mis personajes tienes 400 millones de dólares, no importa que tengas razón o no tengas razón, te puedes freír a alguien en juicios durante el resto de su vida, porque tienes suficiente dinero para continuar y continuar y continuar con los juicios, de manera que si esta historia fuese real, yo no la contaría, porque no quisiera este tipo de enemigos. Y por eso para contar esas historias reales es necesario mentir, es necesario inventar. ¿Contribuye esto en algo a la cultura o al autoconocimiento o al desarrollo de los países? Yo creo que sí, porque en el fondo esas mentiras no solamente acercan las historias y nos hacen ver qué parecidos somos. Con las historias que yo cuento, encuentro gente en países distintos y en lenguas distintas que encuentran su propia historia en ellas. Del mismo modo que a mí me pasa con los autores que admiro. Cuando yo leo los libros cuando yo leía en los años 90 los libros de Antonio Tabucchi, como Sostiene Pereira o La cabeza perdida de Maceno Monteiro, él hablaba de Portugal de los años 50, pero para mí hablaba del Perú de los años 90, del mismo tipo de dictadura y del mismo tipo de existencia gris que se vivía en una dictadura.
lo que él me contaba era real para mí, no solamente real para Portugal. Si solamente me hubiese contado una historia portuguesa, habría sido una historia que era interesante en Portugal. No una historia que era interesante para un peruano de 20 años, en los años 90. Y publicando los libros y conforme los libros existen y se traducen, la gente encuentra sus propias historias y las historias de sus propios países en ellos. En Abril Rojo, que por hablar de la que está aquí, cuando voy a Colombia, los colombianos me dicen, esto habla de la violencia guerrillera y terrorista, esta es como nuestra historia. Pero luego cuando voy a Chile y Argentina me dicen, esto habla de la violencia del Estado, esta es nuestra historia. Y cuando voy a México me dicen, ese investigador que de tu novela no quiere investigar nada, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien cómo funciona eso. Y cada quien encuentra... Cuando tú cuentas historias de personajes, cuentas historias de personas que los lectores pueden entender. Precisamente, si fuesen historias reales, no podrías llegar a su comprensión total, a sus sentimientos, a sus emociones. Eso queda fuera de lo que estamos dispuestos a ver, de lo que otros están dispuestos a contarnos. En cambio, cuando mientes, puedes contar historias que son emocionalmente accesibles para los demás. La gente puede leer a un millonario mafioso de los años 50 y entender por qué era lo que era y a qué fuerzas históricas estaba sometido. Leer a un terrorista peruano de los años 80 o a un militar peruano de los años 80 o a una familia peruana de algún lugar cerca del 2000 y entender a esas personas y entender esos momentos históricos porque las emociones que encuentra un lector son las mismas que él tiene. Él encuentra gente como él puesta en otras circunstancias. ¿Qué es lo que uno encuentra en los libros? Gente como yo, que vive en otro mundo, que yo descubro cuando leo ese libro. Eso no nos da respuestas, pero nos inspira preguntas, porque nos obliga a pensar en esas cosas. Nos obliga a pensar de dónde surge la violencia y de dónde surge la riqueza y de dónde surge la soledad y de dónde surgen problemas que nos afectan a nosotros en en las sociedades en que vivamos y en los momentos históricos en que vivimos. Y así nos enseñan cómo somos cuando conocemos a estos personajes de estos libros, cuando conocemos a las personas que viven estas historias, también nos conocemos mejor a nosotros mismos. Y creo que conocernos a nosotros y conocer a otras personas y conocer a estos personajes, aunque sean ficticios, es una excelente manera de entendernos. Y en un mundo sin verdad, como el que yo describí hace un rato, en un mundo en el que ya no hay grandes cosas que podamos defender, no tenemos más remedio que entendernos, nos guste o no. Cuando alguien tiene la verdad, ¿ya para qué se va a entender? ¿Para qué vas a dialogar si ya sabes cuál es la verdad? El que no piense eso está equivocado. Y le disparas, que es como ha hecho mucha gente que yo he conocido y en la que me he inspirado para hacer mis libros. Pero cuando no crees en ninguna verdad y cuando no hay ninguna verdad que puedas defender, lo que haces es ver cuál es tu verdad y tratar de llegar a un acuerdo y tratar de saber cómo vamos a vivir juntos y cómo vamos a tener una verdad mínima que podamos compartir. Creo que los libros ayudan precisamente porque no dan respuestas, porque no tienen verdades, porque tienen mentiras, ayudan a este proceso de entendernos, de conocernos, de comunicarnos. O al menos eso espero que hagan. En todo caso, si mis libros lo logran, yo me sentiré útil contra lo que dicen mis amigos de que no sirvo para nada. Sentiré que para algo sirven las cosas que yo hago. Y también sentiré que sirve para algo si he logrado convencerlos a ustedes de que en efecto sirvo para algo. En todo caso, les agradezco haberme escuchado y igual que los libros, espero, si no les he dado grandes respuestas, por lo menos hacer que se hagan buenas preguntas, que es poquito, pero es un poco de lo que un escritor puede hacer. Muchas gracias.